diálogo con el presidente Rafael Correa, desde Santo Domingo de los Áchilas. El siguiente programa es clasificado. ¡Que viva nuestra revolución ciudadana! Y hasta la victoria siempre, compañeros. Sigo sin dormir una noche más. Tengo un sentimiento, todo va a estar bien. Porque sé lo que has hecho por mí y por la gente. Somos humanos, ¿qué más puedo decir? Todo tiene su fin, pero siempre estarás aquí, aquí. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca te voy a olvidar. Quisiera que te quedes, nunca te voy a olvidar, porque te voy a necesitar. Si un día estoy abajo, te voy a necesitar. Aquí me vas a encontrar. Te vamos a extrañar. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca te voy a olvidar. Sé que cuando termine te voy a extrañar. Sé que siempre vas a estar. Tengo gratitud para ti porque siempre diste todo para verme feliz y cuando me hagas falta. Sé dónde te puedo encontrar, sé dónde te puedo encontrar, sé dónde te puedo encontrar. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca te voy a olvidar. No solo estoy de paso. El poder es de ustedes. Uno digno que se ha hecho merecedor a días mejores. Aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, Muchas gracias, compatriotas, y hasta la victoria siempre. Compatriotas, y hasta la victoria siempre. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches. Tele Ciudadana, Radio Ciudadana y Radio Estéreo Max FM de Santo Domingo de los Áchilas, les saludamos con todo el cariño para este diálogo con el presidente constitucional de la República, economista Rafael Correa Delgado, con temas trascendentales, con temas de actualidad, con temas que son de gran interés para la ciudadanía. Hoy compartimos este panel con el distinguido periodista Ignacio San Román, de diario Página 12 de Buenos Aires, Argentina. Es importante también señalar que aparte de los medios que estamos haciendo de matriz, se unen a este enlace 70 canales regionales de televisión en toda la patria ecuatoriana y además de esto, muchas estaciones de radio que espontáneamente se enganchan para llevar a los hogares ecuatorianos el mensaje, las palabras y la información de temas trascendentales para la patria. Saludamos al primer mandatario, al presidente constitucional de la República, el economista Rafael Correa Delgado. Presidente, muy buenas noches. ¿Qué tal ese recorrido por las provincias de Manabí y también de Santo Domingo de los Áchilas? Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Ignacio. Bueno, van a tener una gran ventaja en esta entrevista porque es por radio, entonces con sus voces, Dios mío, se escucha todo muy claramente. Tienen voces de locutores, así que felicitaciones. Mire, muy intenso el recorrido. He estado recorriendo todos estos días por diferentes motivos, revisando cómo va la reconstrucción, pero también por el terrible invierno que estamos atravesando. Las lluvias en febrero
se equiparan prácticamente a un fenómeno del Niño. El día de hoy solamente pues hemos salido de Bahía de Caracas, pasamos por la comunidad de Salinas del Cantón San Vicente, que estaba muy afectada por las lluvias. Fuimos por tierra hasta Flavio Alfaro, luego el Carmen, ahora Santo Domingo, en cada ciudad visitando obras, escuelas, albergues, ¿no? El día de ayer cerramos ya el albergue de Bahía de Caracas, en la Crespa, por ejemplo, en Flavio Alfaro, quedan solo 4 familias, se cierra la próxima semana. En el Carmen quedan solo 16 familias, si la memoria no me falla. También salen en unos 15 días. Entonces, nuestra angustia es cada día que pasa la gente, por bien que estén los albergues, porque todos los albergues están extraordinariamente bien en cuestiones sanitarias, en cuestiones de alimentación, de seguridad, etcétera, pero la gente vive en carpa y lleva 10 meses viviendo en carpa. Entonces, estamos lo más apurados posibles para pasarlos ya a casas definitivas. Hola. Y también hemos estado visitando escuelas, etcétera. Es impresionante. O sea, usted puede venir en el camino, el Carmen, Santo Domingo, y a cada rato parar, porque hay una escuela que se está construyendo, nos vamos a inspeccionar. Bueno, ha sido una jornada muy intensa, pero le puedo decir que es muy satisfactoria. Presidente, usted se ha preocupado esencialmente de las casas de salud. Acá en Santo Domingo ha recorrido el Hospital Regional Gustavo Domínguez, obras importantes. No alcancé, me van a matar, lo he plantado, pero ya llegaba tarde a la entrevista y es entrevista en vivo. Así que nos atrasamos precisamente por estas paradas no planificadas en el carretero, pero hay tantas escuelas. Estamos haciendo 367 escuelas prefabricadas, otras 40 de las definitivas, estamos haciendo unas 400 escuelas en este momento. En Manabí y en Santo Domingo estamos haciendo 131 escuelas. Usted por donde va ve las escuelitas que son preciosas y como a mí me gusta estar al tanto de todo, me bajo a ver cómo va la construcción, cuándo está lista, etcétera. Se nos hizo tarde para Santo Domingo, además había cualquier cantidad de gente en el gerontológico del IES, en el hospital del IES, nos atrasamos aún más y tuve que suspender la visita al Gustavo Domínguez. Ojalá no me guarden mucho rencor por allá. Pero en todo caso es una obra que la ciudadanía ve con muy buenos ojos. Realmente la salud es lo principal para el bienestar del ser humano y usted le ha dado mucha prioridad al tema de la salud, la educación, los temas que son trascendentales para el buen vivir, presidente. Esto es algo que queda escrito ya en la historia en lo que tiene que ver con el gobierno de Rafael Correa, el gobierno que empezó en enero de 2007 y que justamente concluye ahora el 24 de mayo. Hay páginas históricas y para Santo Domingo es muy trascendental. Cuando usted inicia justamente su administración en enero de 2007, Santo Domingo inicia su lucha por la provincialización ya de forma directa y concreta. Cuando el 26 de noviembre de 2006, en la segunda vuelta electoral, usted gana por primera vez la presidencia de la República, ese mismo día aquí en Santo Domingo realizamos la consulta popular en donde le preguntamos al pueblo de Santo Domingo si estaba de acuerdo en que Santo Domingo se eleve a la categoría de provincia. Este hecho fue histórico. Cuando la ciudadanía contestó 96% que sí estaba de acuerdo, usted dijo una frase histórica. Dijo, si el pueblo de Santo Domingo se ha pronunciado en las urnas por ser provincia, es mi deber como demócrata apoyar la voluntad del pueblo de Santo Domingo. Y usted cumplió con su palabra, así lo hizo. Efectivamente, se constituyó en uno de los actores principales de la provincialización. Hago este antecedente porque el tema de la provincialización luego se complementó con la consulta popular en La Concordia el día 5 de febrero de 2012 y, lógicamente, con esto prácticamente se consolidó la provincia de Santo Domingo. Pero falta algo. Hay 31 comunidades adyacentes a La Concordia que se sienten de alguna manera excluidos en tanto y en cuanto quieren pertenecer a La Concordia y quieren pertenecer a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. ¿Habría alguna posibilidad, presidente, sabiendo y conociendo de que usted tiene el empeño, la voluntad y la decisión de solucionar estos pequeños temas internos, de límites internos, para que el pueblo ecuatoriano se sienta realmente dentro de la pertenencia, dado de que las provincias son nada más que divisiones administrativas, la patria es una sola? ¿Habría la posibilidad, presidente, de que se pueda hacer una consulta popular también para solucionar este pedido de estas 31 comunidades? Es que la consulta popular es cuando hay problemas de límites. Aquí no hay problemas de límites. Tal vez la voluntad, el deseo de ciertas comunidades de pertenecer a Santo Domingo, y supongo que
están en estos momentos en Manabí, pero no es un problema de límites, no cabría esa consulta popular. Y yo sí les puedo decir, esto nos ha causado mucho dolor, estas disputas entre provincias. Un ejemplo claro, la Concordia, cuántas muertes, violencia costó esa zona no delimitada en ese caso. Entonces, nos hemos dedicado todos estos años a cerrar cerca de 800 conflictos internos de límites. Ese es el país que recibimos. Ni siquiera, no teníamos límites externos tampoco, a nivel marítimo, ya los tenemos. Y en centenas de casos no había límites internos y muchas veces esos conflictos habían costado sangre, retraso para esas comunidades. Así que yo sí le digo, Fernando, es mejor parar ahí, porque si no, más tarde tal vez probablemente encontrará en Santo Domingo Los Áchilas, como cantón en Santo Domingo, comunidades que prefieren pertenecer, qué sé yo, a los ríos. Y esto va a ser un proceso de nunca acabar, hay que tener mucho cuidado. Y otra cosa, si crear más provincias, crear más cantones, parroquias, genera progreso, dígame dónde firmar para provincializar todas las parroquias. En esto hay que tener mucho cuidado también. Eso no es la fórmula, no es la fórmula para el progreso. Yo acepté respaldar en la segunda vuelta, en la primera vuelta fui reacio a aquello, la provincialización de Santo Domingo y Santa Elena, porque vi que ya eran hechos consumados, prácticamente procesos irreversibles, pero nuestra política ha sido no más provincias, no más fraccionamiento administrativo en el país. Milagro también ejercía gran presión en la provincia del Guayas por ser provincia. Chone, parte de Manabí Norte. Pero tenemos que parar a algún momento ese fraccionamiento o nos divide demasiado el país. Y le insisto, la gente cree que con eso va a mejorar su nivel de vida. Si eso fuera correcto, sería muy fácil alcanzar el desarrollo, hacer todos los días más provincias. Entonces, en esto hay que ser muy responsables, planificar, muy serios. Yo me comprometí con Santo Domingo y Santa Elena porque vi que eran procesos irreversibles, pero sí le puedo decir, el país no necesita ya más divisiones, fraccionamiento administrativo. Y en el caso de las comunidades que quieren pertenecer a un lugar o al otro, si empezamos a hacer consultas populares, hoy probablemente comunidades de Manabí quieran pertenecer a Santo Domingo y mañana comunidades de Santo Domingo quieran pertenecer a Manabí, a los ríos o Guayas, y será un proceso de nunca acabar. Presidente, en el tema que tiene igual gran trascendencia en toda la región de Santo Domingo, el tema de la educación superior. Su gobierno ha trabajado de manera, yo diría, pues muy eficiente en crear aquí entidades de educación superior. Acaba usted de inaugurar hace pocos días el Instituto Tecnológico Superior, con capacidad casi para 3.000 estudiantes. Ese mismo día usted hizo la inspección del avance de las obras del campus de la ESPE en el kilómetro 23 de la vía Quevedo, en donde se crearán nuevas carreras que serán exclusivamente dirigidas al marco referencial, al ámbito productivo de Santo Domingo. Esto sienta las bases para que en un corto plazo Santo Domingo pueda tener su propia universidad, es decir, que no nazca de cero, sino que nazca ya de una base en donde el pueblo de Santo Domingo siente que está naciendo ya la universidad. Pero definamos qué es lo que queremos, tener universidad de primera calidad o tener nuestra universidad. Algunas veces como que sí, se desarrollan localismos. Lo importante es tener una buena universidad en Santo Domingo. Y para garantizar ese nivel académico, en lugar de lo que ofrecieron ciertos candidatos que no saben nada de universidad, yo toda mi vida he pasado en academia, modestia aparte, he estudiado en Europa, Estados Unidos, en Ecuador, he enseñado en muchísimas universidades ecuatorianas, extranjeras. Lo mejor es empezar con una universidad de categoría A, de las mejores, y esa es la Politécnica del Ejército o la Universidad de las Fuerzas Armadas, como extensión en Santo Domingo. Y con el tiempo que ya se independice. Eso sucedió, por ejemplo, en Cuenca. Hoy tiene la Universidad de la SUAY, que me parece que está en categoría A. Era la extensión de la Universidad Católica de Quito, pero con el tiempo se volvió autónoma, pero así se garantiza desde un inicio la calidad académica. Fíjese, nuevamente, otra reflexión. Si hacer universidades fuera la fórmula del progreso, Santo Domingo ya debería ser mejor que Suiza, porque cuando llegamos al gobierno tenía 18 universidades, 18. Pero eran universidades de garaje, donde los chicos de tarde no entraban en los pupitres, porque de mañana eran escuelas para niños de 4 o 5 años, escuelas privadas, ¿no? Y creían que poniendo un pizarrón en un garaje ya se daban títulos, se podía dar títulos universitarios. Se vio una verdadera farsa, se estafaba a los jóvenes en dinero y en tiempo. Diplomas que no valían absolutamente nada. No podemos volver a ese pasado.
tenemos que ser muy serios. ¿Educación superior es excelencia o no es educación superior? Entonces la fórmula de la ESPE es una gran solución. Ese campus va a costar cerca de 88 millones de dólares, hemos empezado con unos 6, pero es una universidad de categoría A, es la mejor probablemente con la Politécnica del Litoral, Politécnica Nacional del país. Va a brindar agronomía, biotecnología, es decir, carreras muy actuales y muy pertinentes para la zona. Y además tenemos ese instituto superior que inauguramos hace unos días, que es el más grande del país y que es educación superior, es una universidad técnica. Le llamamos instituto, tal vez un error político, porque se le puede llamar universidad técnica. Van a estudiar unos 4.000 alumnos con todos los implementos, con todos los laboratorios, con profesores nacionales, extranjeros. Entonces, hay oferta de educación superior en Santo Domingo, pero no solo aquello. Lo más importante, es oferta de calidad, es educación superior de verdad. Presidente, el candidato finalista para la segunda vuelta, Lenín Moreno Garcés, ha visitado Santo Domingo hace 2 días, el día miércoles anterior, y ha ratificado que en caso de ser electo por el pueblo ecuatoriano, el nuevo presidente constitucional de la República, él hará realidad una universidad agraria de gran calidad, de gran excelencia académica en Santo Domingo. ¿Qué opina usted de este ofrecimiento? Eso es la ESPE, eso es lo que estamos ya haciendo, Lenín lo conoce. Las Fuerzas Armadas en este momento, la Universidad de Fuerzas Armadas tiene agronomía. Entonces, con el nuevo campus va a tener muchas más hectáreas para prácticas, va a tener laboratorios de punta, vamos a tener en la región de Santo Domingo una universidad de nivel mundial dedicada a la agronomía, pero no exclusivamente a la agronomía. Biotecnología es sumamente importante. Para mí biotecnología es la carrera del futuro. En la biotecnología está gran parte del futuro de la humanidad. Eso también va a tener la Universidad de las Fuerzas Armadas en la extensión de Santo Domingo. Presidente, estamos compartiendo el panel con el distinguido colega Ignacio San Román, periodista de Página 12 de Buenos Aires, Argentina. Ignacio, queremos que usted, pues acá en Santo Domingo de los Áchilas, en este diálogo con el presidente de la República, también nos haga un enfoque de lo que es actualmente nuestra patria grande, Sudamérica, y en particular esas hermosas pampas argentinas. Presidente, le podría hacer una consulta respecto, en agosto del año pasado, usted dio una entrevista ante 3 periodistas extranjeros en Carondelet. Uno de esos periodistas era Roberto Caballero, un argentino, un poco más mayor que yo, y ahí aseguró que su mayor logro en su gobierno fue cambiar la actitud de los ecuatorianos y que vuelvan a sentir el orgullo justamente de ser ecuatorianos. ¿Podría nombrar otros 3 logros que considere sustanciales de su gobierno? Modestia aparte, Ignacio, te puedo nombrar 300, pero me ratifico que el principal logro es ese intangible, el cambio de actitud de los ecuatorianos. Cuando yo llegué al gobierno, encontré un país destrozado, desmoralizado. Cuando regresé de Estados Unidos, aquí sufrimos una grave crisis en el 99, ¿no? Más o menos como la crisis de ustedes del Corralito, con la diferencia de que, bueno, ahí colapsó el régimen de convertibilidad. Por el contrario, la crisis del 99 nos llevó al régimen de dolarización. Y bueno, esto causó mucho dolor en Argentina, pero tal vez la crisis ecuatoriana fue más profunda, nos costó un 30% del PIB y la migración de millones de ecuatorianos, destrucción de familias, destrucción de la sociedad. Entonces, cuando yo llegué en el 2001 al país, era un país desmoralizado. Y esto duró hasta el 2006. Por eso acepté este reto. Si uno no busca el poder por el poder, busca el poder para cambiar las cosas en beneficio de la gente. Eso es lo que hacemos los políticos honestos. Y había un país inmovilizado también. Nos habían convencido que no éramos capaces de tener moneda nacional, que éramos unos inútiles, que éramos los más corruptos, los más perezosos, que las grandes cosas solo podían ser para los demás. El complejo tercermundista, ¿no? Grandes para las pequeñas cosas, que podemos hacer bonitas artesanías, pero pequeños para grandes cosas. Tener carreteras, eso no podíamos, eso solo podía tener Europa, Estados Unidos, etc. Hoy, con la transformación que ha tenido el país, también se ha transformado ese espíritu ecuatoriano, el orgullo de ser ecuatoriano, el reconocimiento a lo que ha hecho el país en esta década ganada en todas partes del mundo, llena de orgullo nacional a nuestros compatriotas, y esa actitud ha cambiado. Hoy vemos un país que tiene fe en sus propias capacidades, pese a la estrategia de la prensa y de la oposición de quitarnos la alegría, quitarnos la esperanza. No lo han logrado.
Manabí es un ejemplo de eso. Acaba de pasar un terremoto de casi 8 en la escala Richter y es la provincia más optimista de todo el país. Entonces, hay una nueva actitud, te insisto, de orgullo, se ha recuperado la autoestima. Pero te nombro 3 logros más. Estábamos en los últimos lugares en equidad. Éramos los 3 países más inequitativos. Hoy somos de los 3 países menos inequitativos de América Latina. Somos de los países que más ha reducido pobreza. 2 millones de ecuatorianos han salido de la pobreza. Y en cosas concretas, obras, teníamos una de las peores redes viales de América Latina. Hoy tenemos la mejor red vial de toda la patria grande. Y presidente, justo que nombró el tema de los medios de comunicación, los medios desempeñan un rol fundamental en todas las sociedades y usted ha enfrentado con bastante firmeza ciertos medios de comunicación. ¿Por qué? Porque son poderes sin contrapoderes, o sea, porque hay medios de comunicación que no ejercen la comunicación social, son actores políticos, sin responsabilidad política. Eso es lo más grave para una democracia. Aquí el mayor diario nacional, El Universo, hasta hace pocos años tenía en su encabezado el cuarto poder, la prensa. Entonces, si la democracia, como ellos se cansan de repetir, es un sistema de poder y contrapoder. Entonces, Correa ha roto la democracia porque no hay contrapoder. Entonces, la prensa asume ese rol y es el contrapoder del poder ejecutivo. Yo les pregunto, ¿cuál es el contrapoder de la prensa? Entonces, un poder sin contrapoder es una de esas cosas que debe plantearse la humanidad entera. Y en el caso particular de América Latina, con todo respeto, yo creo mucho en los medios locales porque tienen una práctica más auténtica del periodismo, no son esas máquinas de hacer dinero que son los grandes medios nacionales. Pero esos medios nacionales, por ejemplo, cuando yo llegué al gobierno había unos 6 canales nacionales, por lo menos 5 eran directamente vinculados a propiedad de la banca. Si tú querías tomar una medida contra la banca, tenías una campaña brutal pues de esos medios para defender, para informar, no, para defender los intereses de los banqueros. Entonces, los medios son actores políticos y en América Latina actores políticos sin ninguna clase de contrapoder, sin ninguna clase de escrúpulos, sin límites, propiedad de media docena de familias que estaban acostumbradas a hacer lo que les daba la gana. Tuvimos que enfrentar claramente a ese poder sin contrapoder para limitar su alcance y tener una verdadera democracia, porque querían era imponernos un estado de opinión y no un estado de derecho. Y presidente, respecto a la región, que recién también lo nombró, se está viviendo ciertos cambios, remontándonos a un pasado reciente. Por ejemplo, se dieron golpes de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya en 2009, el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff en Brasil el año pasado, contra Fernando Lugo en Paraguay, pero a su vez también los gobiernos progresistas, de izquierda, nacional populares, como cada uno prefiera catalogarlos, han tenido algunas derrotas en las urnas, como fue el caso, por ejemplo, de Evo Morales en Bolivia, que perdió el referéndum que lo iba a habilitar para una futura reelección, o el oficialismo en Venezuela perdió en la Asamblea Nacional, y también se dio el caso de Argentina, que en noviembre de 2015 Mauricio Macri venció al Frente para la Victoria, fue la primera derrota de uno de estos gobiernos en las urnas. ¿Por qué cree que se está dando esto en América Latina? Contextualicemos un poquito. Tú nombraste golpes de Estado. Zelaya 2008, 2009, ¿no? O 2008, la memoria. 2009, ¿no? Sí, sí. 2008 fue el intento de división de Bolivia. Lugo, Dilma. ¿Algún gobierno de derecha acaso? Todos gobiernos de izquierda, ¿no? Esa es la hipocresía de la derecha latinoamericana que habla de democracia mientras gane. Cuando pierden, pues al diablo la democracia y golpe de Estado, parlamentario, judicial, lo que sea. En Honduras fue un descarado golpe militar para seguir gobernando ellos. Entonces los pueblos de América Latina deben estar atentos a aquello. Yo matizo un poco lo que tú dices, porque esto es mucha propaganda también. ¿Con cuánto es que perdió Scioli? Con 1.5 creo, ¿verdad? Sí, un poquito más de 2%. Un 2%. Evo creo que perdió el referéndum con 2%, y si mañana se presenta el candidato a presidente, barre. A Lula le están atacando con todo porque tienen terror de que se presente candidato, quieren inhabilitarlo judicialmente, porque saben que barre. Tuvieron que recurrir a un golpe mediático, parlamentario y judicial para poder sacar del poder al Partido de los Trabajadores y la derecha brasileña, que es brutal, recuperar ese poder. En Venezuela, después de, esto fue 2000, la elección habrá sido 2015, después de 16 años de gobierno, sacaron 40%. Lo que pasa es que por el método de Hunt no tiene esa proporcionalidad la representación en la Asamblea y la oposición tiene mayoría absoluta. Pero ¿sabes lo que es que un gobierno, después de tantos años en el poder, logre 40% de apoyo popular luchando contra todos juntos? Entonces,
Entonces hay que matizar las cosas. Pero es verdad que ha habido retrocesos. Pero, ¿desde qué punto? Si analizamos con el año 98, cuando Chávez fue el primero en ganar elecciones en Venezuela, solo hay avances, porque toda América Latina era derecha. Era la larga y triste noche neoliberal. Si comparamos con el 2009, que hasta Paraguay por primera vez en su historia tenía un gobierno de izquierda, por supuesto que ha habido retroceso. Pero es porque estábamos en un punto realmente único en historia. Yo te puedo decir que, de todos modos, la tendencia progresista en América Latina es sumamente importante, como lo demuestra Uruguay, país que nunca se habla, y tenemos el país más desarrollado de América Latina y tiene ya 12 años de gobierno de izquierda, como lo demuestra Evo Morales, como lo demuestra Ecuador, como lo demuestra Venezuela, que ha resistido tantos embates, como lo demuestra Nicaragua, que acaba de otorgarle la reelección a Daniel Ortega por una mayoría abrumadora, como lo demuestra El Salvador, también con un gobierno de izquierda. Entonces, la tendencia progresista se encuentra muy vigente. Depende con que lo compares, pues con el momento en que toda Sudamérica, excepto 2 países, eran de izquierda, o con la larga y triste noche neoliberal cuando no teníamos ningún gobierno de izquierda en toda la patria grande. Sin duda. Y hablando específicamente de Ecuador, porque todos estos procesos también necesitan de ciertos replanteamientos internos para seguir progresando. Desde 1979 se dieron 11 elecciones y en solo 2 un candidato ganó en primera vuelta y con más del 50% de los votos, y el protagonista fue usted en 2009 y en 2013. Y bueno, en la elección del pasado 19 de febrero, Alianza País ganó, salió como primera fuerza presidencia y vicepresidencia, la consulta popular, parlamentarios andinos y la Asamblea Nacional. Pero sin embargo, en 4 años usted obtuvo el 57% y Lenin el 39,4%, el candidato de Alianza País. ¿Cree que tienen que hacer alguna autocrítica con respecto a este tema y cuál sería esa autocrítica? Siempre hay que hacer autocríticas. Con respecto a ese tema no estoy seguro, porque nuevamente es con respecto a lo que compare. 2013 fue una elección irrepetible. Gané con el 57%, el otro que me seguía creo que tenía 22, 23, le saqué más de 3 millones de votos de ventaja, ganamos 100 asambleístas, pero eso es prácticamente irrepetible, te insisto. Pero si comparas con el 2006, yo quedé segundo lugar, pues con 22% en la primera vuelta. Y el que ganó fue Álvaro Noboa con 26%. Hoy nos quedamos con 39.36%, el que nos sigue tiene 28.09% y es 1 millón de votos de ventaja. Pues, si eso no es victoria por donde se lo mire, ¿qué es victoria? Y no solo eso, hemos ganado todas las papeletas. Ganamos binomio presidencial, ganamos consulta popular, muy importante, eso le da la vuelta al mundo, prohibir los paraísos fiscales para los servidores públicos, ganamos parlamentarios andinos y ganamos mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Pero además, y aquí, mire esto, tal vez primera vez que lo digo en público, hemos hecho muchas encuestas ex post. Todos los ex post nos dan más de 40%, menos Sedato, que eso no le cree nadie, ¿no? Es una encuestadora, pues, que se vende al mejor postor y trabaja para Lazo. Dicen que fue la única que acertó el Exipol. Mentira. En el Exipol le daba 31 a Lazo. Lazo acabó con 28. Falló con 3 puntos. Eso es más allá del margen de error. No es que acertó Sedato. Entonces, se hicieron 5 Exipol. Solo Sedato daba menos de 40. Todo el resto por encima de 40. Hemos hecho muchas encuestas ex post, Exipol. Las encuestadoras independientes hicieron el Exipol. Todas ratifican que nosotros logramos 44, 45, 46% en la primera vuelta y que Lazo solo tenía 23, 24%. Nos falló mucho el control electoral. Con el dinero que tiene Lazo, pudo tener delegados pagados en todas las mesas, nosotros no. Y tú verás, por ejemplo, que de repente el promedio nacional de votos en blanco es 2.5, 2.8, y hay lugares donde perdemos y el voto en blanco es 0.5. Entonces vamos a tener mucho cuidado para la segunda vuelta electoral. En todo caso, Dios sabe por qué hace las cosas, porque si ganábamos con 41 42%, todavía estarían todos los medios repitiendo, esa es la deformación del método impuesto por Correa. Mentira, de que regresamos a la democracia, esas son las reglas, que si ganas con más del 40% y 10 puntos de diferencia de tu inmediato seguidor, ganas una sola vuelta, pero hubieran delegitimado todos los días la victoria diciendo que no obtuvimos mayoría. Pues bien, el 2 de abril vamos a tener una clara mayoría. Pero otra cosa adicional, y tú eres argentino, para que lo sepa toda la región y el mundo entero, están preparando. Aquí se juega la vida a la derecha.
se ha comparado la elección de Ecuador con la batalla de Stalingrado, la batalla que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. La elección de Ecuador es la muestra de que la derecha sigue avanzando o que ya empezó el retroceso. Entonces, no van a aceptar los resultados, por amplios que sean. Y ya empezaron a generar nuevamente un framing, como se llama en comunicación, un encuadre de fraude. Por ejemplo, con la encuesta ese dato que lo pone de ganador a Lazo. Eso no se lo cree nadie. Y es falsa, es fraudulenta esa encuesta. Olivio Córdoba, el presidente de esa encuestadora, que fue presidente del Banco Central con Luis Gutiérrez, hace la encuesta verdadera y la encuesta que publica, ¿no? Él sabe que en la encuesta verdadera tenemos 59-60% y Lazo tiene 40%, tenemos 2 millones de votos de ventaja, pero no van a aceptar ese resultado, porque se juega la vida a la derecha en las elecciones ecuatorianas y ya están haciendo ese frame, ese encuadre, de que Lazo está ganando de tal forma que si el 2 de abril le sacamos 2 millones de votos, va a decir, hubo fraude y van a crear inestabilidad. Así que a estar preparado, pueblo ecuatoriano, a estar preparado, prensa nacional e internacional honesta, a estar preparadas las organizaciones internacionales, porque la derecha no quiere aceptar su futura derrota, como no la aceptó el 19 de febrero pasado y armaron todo un cuento de fraude. A propósito de esto, presidente, efectivamente se escuchó mucho la palabra fraude en los candidatos de la oposición. Pero Fernando, ¿sabes cuántas denuncias formales han presentado? Se sabe que no presentaron Cero. ninguna. Por amor de Dios, Santo Domingo, Ecuador, cero. Si están tan seguros que hubo fraude, presenten la denuncia con las pruebas. Sí, igual no las aquí, tienen. a nivel de la provincia de Santo Domingo, nosotros en entrevista que le hicimos recientemente el día de ayer al presidente provincial del Consejo Electoral nos ratificó lo mismo. No ha habido ninguna denuncia formal presentada aquí en el tribunal, Pero en es el que, Consejo Electoral. Ignacio, tú no estabas aquí, no sé si estuviste, cubriste. Salía el candidato perdedor del vicepresidente, que es un inmoral, ¿no? Ese tipo es un irresponsable total. Y aquí están las actas fraudulentas. Eran actas de capacitación, que cualquiera las podía bajar de la internet, porque eran para práctica. Y eso es lo que... Ahí tenemos un close-up congelado. Se muestra que es una farsa. Sacaron un video donde supuestamente un tipo llevaba actas robadas en su mochila, era un actor de Creo, ya lo identificamos, del mismo partido. Agredieron a 3 funcionarios del CNE, les robaron las actas y después esas actas mostraban como que si habían encontrado en una casa, etc. Agredieron a otros 3 funcionarios del Instituto de la Democracia. Entonces, todo fue un show mal montado, pero con la complicidad de cierta prensa, pues se generó pues toda una noticia de supuesto fraude. Pero no han presentado una prueba, no han presentado una denuncia formal. Y nuevamente los invitamos, si creen que hubo fraude, presenten la denuncia. No lo van a hacer por cobardes y por cínicos, porque saben que mintieron. Presidente, sí, justamente complementando mi pregunta. La OEA se ha pronunciado en el tema de la veeduría que hizo al proceso electoral del 19 de febrero y ha reconocido que el Consejo Nacional Electoral ha actuado con absoluta transparencia, incluso llegó a felicitar al Consejo Nacional Electoral. ¿UNASUR también? Sí, la UNASUR también, es decir, de los observadores internacionales, prácticamente todos han reconocido que el proceso electoral ha sido transparente y que no ha tenido realmente situaciones de irregularidades. Esto da la pauta para pensar que en la segunda vuelta electoral también el Consejo Electoral llevará adelante el proceso con absoluta transparencia y con total normalidad. La acción del CNE en la parte técnica, operativa, ha sido impecable. Yo creo que tal vez fallaron en la parte comunicacional. Entonces dirán, pero se está contradiciendo porque dice que usted ha sido perjudicado. Sí, pero no por parte del CNE. Donde se puede hacer fraude es en las mesas, con los delegados, cuando le anulan todos los votos que usted ha recibido, cuando los votos en blanco se los marcan al candidato que ellos apoyan. Y eso sí hubo, y hubo bastante, y hubo en forma sistemática, y hubo por parte de Creo, la derecha, que gastó $4 millones para tener delegados en todas las mesas. Nosotros no pudimos tener eso, solo tuvimos delegados en el 75% de la mesa y voluntarios, que se retiraban, etcétera. Los otros eran pagados. Entonces, ahí es que se puede alterar los resultados, no en el CNE, porque las actas se escanean, se las pueden revisar ex post, se puede hacer auditoría informática, etcétera. ¿Por qué digo que tal vez en la parte comunicacional falló el CNE? Porque la decisión que tomó el domingo 19 de abril fue correcta. Ellos habían dicho que ese mismo día tendrían los resultados, pero era con conteo rápido, que en verdad es una proyección en base a una muestra. Y como es una muestra, la proyección tiene margen de error, es una muestra probabilística. Y el 40% de votos para Alianza País estaba dentro del margen de error.
No podían atreverse a decir si hay una segunda vuelta. Y de repente nosotros alcanzamos el 41% y decían fraude, porque ya dijo el CNE que solo había que sí había segunda vuelta. O decir, hay una sola vuelta, ¿ya? Y de repente alcanzamos solo el 39.5%. Ahí está, intentaron hacer fraude, pero no lo lograron. Entonces, era un callejón sin salida. Fue correcta la postura del CNE decir, vamos a contar voto a voto, pero creo que no lo comunicaron bien. Como no comunicaron bien, que claro, las actas sin problemas se meten, se escanean y se contabilizan los votos, y en unas cuantas horas tenemos el 80-85% de las actas contadas. Pero ahí vienen las actas con inconsistencia. De acuerdo con la ley hay que ir a una audiencia en las juntas provinciales en presencia de los delegados de los partidos. Ya toma mucho más tiempo, pero no lo explicaron bien. Entonces salían los demagogos a decir, ahí se está fraguando el fraude porque 80% de las actas entraron en 5 o 6 horas y 20% se han demorado 3 días porque están alterando las actas. No, porque así lo establece la ley. Son las actas rezagadas con inconsistencia. Entonces creo, en lo técnico, en lo operativo, las elecciones fueron impecables, ¿no? Todo el mundo votó, llegó el material a tiempo, salvo pues las excepciones de siempre. Se hizo lo correcto, pero creo que le faltó mucho a nivel comunicacional al CNE. Presidente, un poquito cambiando de tema, enfocándonos en el ámbito económico, indudablemente la crisis mundial ha afectado también a nuestro país y estamos viviendo pues una situación de estancamiento, una situación de posiblemente pues desaceleración de la economía. Ya no, por favor, Fernando, eso es periódico de ¿Está ayer. mejorando la economía del Desde país, octubre presidente? estamos creciendo permanentemente en todos los indicadores. En verdad, a nivel trimestral, con respecto al trimestre anterior, estamos creciendo desde el segundo trimestre del 2016. Técnicamente hay una recesión, así como técnicamente ellos utilizaron la definición mínima de recesión, que 2 trimestres de crecimiento consecutivo es recesión, y de recesión pasaron al concepto de crisis, que es un concepto diferente. Los argentinos lo saben, nosotros lo sabemos. Crisis es lo 99. Crisis es grande crecimiento con grandes desequilibrios externos, alto desempleo, más del 10%. En el 99 llegó a 14, 15% el desempleo. Graves desequilibrios del sector externo, graves desequilibrios fiscales. Nada de eso existe en actuales momentos. Tuvimos de crecimiento porque se nos desplomaron 40% las exportaciones en 2 años, porque se apreció el dólar, nos depreciaron la moneda salvajemente los vecinos. Y Colombia nos depreció más de 80% el peso. Uno de los detonantes de que estallara, para que estallara convertir la Argentina, fue la devaluación del real brasileño, el principal socio comercial de Argentina. Uno de nuestros principales socios comerciales, Colombia, nos depreció más del 80% el peso. Lo que le sucedió a la convertibilidad en 10 años y que hizo insostenible al sistema de convertibilidad, que es menos rígido que el sistema dolarizador, a nosotros nos ha pasado en 2 años y con Yapa, porque además hemos tenido desastres naturales como el terremoto del 16 de abril. Y en lugar de que colapse la economía, como deseaban algunos, de ahí decía que en junio del 2015 iba a colapsar la economía, ya superamos la recesión, sin paquetazos. Claramente la economía está creciendo y en mayo 24 yo entregaré una economía en crecimiento y estabilizada. Entonces, precisemos los términos. Recesión es un decrecimiento. Crisis es gran decrecimiento con grandes desequilibrios. Eso no ha existido. Y no solo que tuvimos recesión, no crisis, sino que ya superamos la recesión. Desde el segundo trimestre del 2016 ya estamos creciendo y desde el último trimestre del 2016 ya estamos creciendo con respecto a T-4, con respecto al mismo trimestre del año anterior, y todos los indicadores nos demuestran recuperación. IVA interno, nivel de venta de los principales contribuyentes, tendencia del empleo, etcétera. Presidente, en el tema económico, uno de los factores importantísimos es la estabilidad del sistema bancario. Recordemos que hace poco circuló en redes sociales rumores de que había el peligro de un nuevo feriado bancario, ante lo cual salieron Pero directivos... eso es si llega Lazo. No, bueno, ¿cuándo dijeron eso? salieron directivos de la Asociación de Bancos del Ecuador. Pero seguramente hablan porque conocen a Lazo, pues, y conocen cómo funcionan las cosas al interior. Más bien yo creo, presidente, que independientemente de dónde haya provenido este rumor, yo creo que más bien esto es un poco el trauma que quedó en el pueblo ecuatoriano a raíz del año 99-2000,
cuando se genera precisamente la crisis bancaria, cuando se genera la migración de millones de ecuatorianos en busca de empleo porque el país realmente quedó en quiebra y los dineros, los ahorros de la gran mayoría de ecuatorianos, bueno, yo creo que todos fuimos perjudicados en ese feriado bancario. No creo que haya habido una sola familia ecuatoriana que no haya perdido en ese feriado bancario. Y esto realmente es algo que resultó un desastre para todos los ecuatorianos. Creo que eso se constituyó en un verdadero trauma social y psicológico. Quedó en la memoria colectiva, presidente. Yo pienso que más bien de ahí es de donde nace esta serie de rumores como fruto de ese temor, como fruto de ese trauma social. ¿Existe, presidente, la posibilidad de un nuevo feriado bancario en el Ecuador? Si llega Lazo, que es experto en feriado bancario, así lo quiera negar. Pero mire, primero no creo que esté en la memoria colectiva, creo que los jóvenes se han olvidado de eso. Por eso hay jóvenes votando por Lazo. Pero paradójicamente es un desafío para nosotros en el segmento poblacional donde más apoyo tenemos de 45 años para arriba, porque ellos recuerdan claramente lo que fue el feriado bancario y lo que era el país de antes. Muchos jóvenes crecieron con la revolución. Ellos piensan que siempre fueron así los hospitales. Vengo a visitar el hospital del IE, eso es mejor que cualquier hospital privado. Piensan que siempre fueron así las carreteras, piensan que siempre fueron así las universidades, y no siempre fue así. Entonces, y ya ni saben, es parte de la historia que estudian tal vez en los colegios, el feriado bancario, pero no lo vivieron. Entonces no comparto mucho que continúe la conciencia colectiva. Sí, en cierto segmento de la población, pero no en todos los segmentos. Los más jóvenes ya han olvidado aquello y es una pena, porque no hay que quedarse en el pasado, pero sí hay que aprender del pasado. Con nosotros no hay ningún riesgo de feriado bancario. ¿Por qué se dio el feriado bancario? Por el fundamentalismo neoliberal. Las causas remotas fueron el año 1994, cuando Dajic, con su fundamentalismo, insisto, ultra neoliberal, y Sisto Durán Ballén, que en paz descanse, cambiaron la ley de instituciones financieras. Flexibilizaron los controles, le dieron el control a los propios controlados. Yo llegué a un país donde en los organismos de control bancario estaban los banqueros, no controlaban nada. Entonces, bajo el fundamentalismo de que el mercado solito se regulaba. Se reguló también que se hicieron préstamos vinculados, que utilizaron el dinero de los depositantes, no el capital de los accionistas, el dinero de los depositantes para construirse palacios de lujo, por ejemplo, el edificio del Banco del Progreso en Guayaquil, mandaron plata afuera, etcétera, etcétera. Además, luego vinieron choques externos, la mancha blanca del camarón, fenómeno del niño. Pero nosotros hemos recibido choques externos 10 veces más fuertes y ha aguantado el sistema bancario. ¿Por qué? Porque ahora sí los organismos de control son independientes, porque se pusieron muchas regulaciones, porque teníamos fondo de liquidez, porque teníamos seguro de depósito y porque sabían los banqueros que con nosotros no se jugaba. Una de las claves para haber superado tantas dificultades, sin paquetazos, sin el dolor de antaño, es el liderazgo político que sirvió para coordinar todas las instancias del gobierno, Ministerio de Finanzas, Banco Central, instancias de control, Superintendencia de Bancos, e instancias privadas, como la Asociación de Bancos, con la cual me reuní un par de veces y sabían que con nosotros no se jugaba y tenía que seguir las reglas. Entonces, si con algún gobierno no hay posibilidad de feriado bancario, es con la Revolución Ciudadana, con el gobierno de los banqueros, denlo por sentado que va a haber. Presidente, y respecto al candidato Guillermo Lasso, el actual diputado nacional Axel Kicillof y exministro de Economía de la Argentina estuvo una semana antes de la primera vuelta acá en un encuentro que organizó la Cancillería para la lucha contra los paraísos fiscales, y él dio una entrevista en la que aseguró que en Ecuador ocurre una clonación del discurso del presidente Macri, que son las mismas consignas, la misma puesta en escena, y buscan perfiles de candidatos del mundo empresarial para presentarlos como hombres exitosos, pero en realidad lo que buscan es que la sociedad no discuta los temas importantes y que vote por consignas vacías. Dejando a un lado la comparación con Argentina, coincide con que acá se busca que la sociedad no debata los temas de fondo. Y bueno, y en el caso de que coincida, ¿qué es lo que tiene que hacer Alianza País a partir del 10 de marzo en la campaña para lograr que se debatan estos temas? Como decía Fernando, ¿no? Y tú lo has dicho también, ¿qué es lo que tiene que hacer Alianza País? Además de nuestras propuestas, que son muy valederas, recordar la historia. Es ineludible, es innegable que Lasso fue partícipe del feriado bancario, que su banco no quebró, eso es otra cosa. Pero él era gobernador del gobierno de Maguad, después fue superministro de Economía de Maguad y era banquero cuando sucedió todo el feriado bancario. ¿Cómo va a eludir su responsabilidad, su participación? El Banco de Guayaquil es el tercer banco que más negoció con los certificados de depósitos, esa estafa que se le hizo a los depositantes.
le congelaban sus depósitos, no tenían cómo pagar sus deudas, le decían, bueno, tienes tu certificado de que tienes 1 millón congelado en el Banco del Progreso, con eso querían pagar sus deudas en bancos privados y los banqueros, haciendo negocio de la tragedia que ellos mismos habían originado, le decían, sí, pero te lo compro a la mitad, solo a 500.000. La gente desesperada aceptaba eso, ¿no? Para evitar intereses, para obtener liquidez para pagar el médico, qué sé yo. Y luego, esos mismos banqueros, Guillermo Lasso, con su influencia en el gobierno, presionaron a Maguad para que haga un decreto para que la CFN les recibiera a ellos esos certificados para el 100%. La CFN es la banca pública, Corporación Financiera Nacional. La llenaron de papeles sin valor, quebraron a la CFN. Hicieron pingües negocios con los certificados de depósitos. ¿Cómo puede negar este señor que no participó en el feriado bancario? Se lo han dicho sus mismos aliados actuales. Cintia Viteri pues decía, usted es autor del feriado bancario. Dalo Bucarán, usted es autor del feriado bancario. Entonces hay que recordar un poco la historia, hay que comparar también. Yo respeto mucho al gobierno argentino, es la voluntad del pueblo argentino, la respetamos como el que más. El presidente Macri guardamos una relación muy cordial, pero fíjense la similitud de las propuestas, hasta de las canciones, eslogan, ¿no? Y eso, y Macri pues fue director muy exitoso de Boca Juniors, dirigente deportivo. Lasso lo que ha hecho es contar billetes que tiene 16 años, y de acuerdo a él, de los 16 años ha trabajado y llegó de simple cajero a dueño del banco, y se le olvida el pequeño detalle que el cuñado era el dueño del banco. Un cuñado dueño del banco cualquiera pues asciende en un banco. Entonces hay que recordar un poco la historia, hay que comparar la historia y obviamente presentar todas las propuestas valederas que tenemos. O sea, lo que esta gente ha dicho es terrible. Bajarse los impuestos para ellos, 3.700 millones de dólares. Para compensar esa pérdida de impuestos tendrán que privatizar salud, ya lo dijeron, van a hacer zonas francas para que vengan hospitales, inversión en hospitales extranjeras probablemente, a esas zonas francas sin pagar impuestos y le den el 20% de las camas a los pobres, es decir, la salud como limosna. Van a tener que privatizar nuevamente la educación, las universidades públicas volverán a ser pagadas y ni así les van a alcanzar. Por eso ya están haciendo el encuadre de que todo está mal para justificar que si ganan, meter tremendo paquetazo como siempre lo han hecho, subiendo gas, gasolina, electricidad, teléfono, porque si se van a bajar 3.700 millones de dólares en sus impuestos, no son los impuestos de los pobres, son sus impuestos. Por ejemplo, impuestos, proponen eliminar el impuesto a activos en el exterior. ¿Qué pobre tiene activos en el exterior? ¿Quién de ustedes, los que me escuchan, tiene una empresa en Panamá, un banco en Panamá? Son esos impuestos que están proponiendo eliminarse para los ricos y suman 3.700 millones. De algún lado tendrán que llenar ese hueco y es privatizando salud, educación, universidades públicas y metiendo el paquetazo que siempre han estado acostumbrados a meter. Y presidente, respecto al tema de una posible actitud de la oposición ante una eventual derrota en un hipotético escenario que Lenin venza y Guillermo Lasso pierda, ¿cuáles son las consecuencias que cree que puede tener para el Ecuador una postura de la oposición similar a la que tuvieron en las elecciones de la primera vuelta, no reconociendo los resultados o denunciando fraude? Bueno, gracias a Dios hemos ganado todo. Entonces, entre ellos, la mayoría en la Asamblea. Entonces nos da una gran gobernabilidad, una gran estabilidad. Esta gente tiene sus medios de comunicación, tiene sus cámaras de producción, tiene su poder económico, tiene parte de la iglesia que está metida en política, pero nosotros tenemos la mayoría del pueblo ecuatoriano, la mayoría en la Asamblea, ganaríamos la presidencia y vicepresidencia, entonces somos una fuerza popular muy importante y no lograrán desestabilizarnos por más que quieran negar la realidad, su derrota aplastante. Presidente, en el ámbito internacional hoy viene una noticia desde Estados Unidos en donde se dice que Ecuador es altamente vulnerable al problema del narcolavado. Esta información es realmente creíble porque lo que percibimos los ecuatorianos no es así, es decir, aquí en el Ecuador no tenemos esa percepción. Posiblemente este tema del narcolavado se lo percibe en otros países en donde hay un gran tráfico, un gran narcotráfico y se ve pues realmente situaciones que evidencian este problema, pero aquí en el Ecuador realmente los ecuatorianos sentimos que esta es una información inadecuada o por lo menos inexacta. ¿Cómo cataloga usted esta noticia que viene desde Estados Unidos? Yo ya no creo en coincidencia a estas alturas de mi vida, querido Fernando.
Acuérdense que poco antes de la primera vuelta, el Departamento de Justicia informa sobre el caso de Brecht, donde supuestamente está involucrado Ecuador con ni sé cuántos 33 y pico millones de dólares en coimas y una supuesta lista que todavía nadie la conoce. Justo antes de la primera vuelta. Y aprovecharon de aquello para hacer politiquería. Hoy, justo antes de la segunda vuelta, resulta que Ecuador es lugar de blanqueo de dinero. ¿Quién puede creer esas tonteras? Y no solo eso, el descaro de esta gente. Nosotros acabamos de hacer una consulta popular para que nuestros servidores públicos no puedan utilizar paraísos fiscales. Estados Unidos tiene en su interior paraísos fiscales. Lo dice el mismo reporte, que no lo ha sacado la prensa acomplejada de siempre, ¿no? ¿Y por qué acomplejada? Porque lo que dice el patrón del norte, eso es verdad y lo asumen sin ninguna reflexión. Lean bien el reporte y verá cómo denuncia que ciudades como Miami son sitios de lavado de dinero. Pero tiene estados enteros que son paraísos fiscales, como Delaware. Mientras tenga en su interior paraísos fiscales donde ahí sí se lava dinero, ¿qué calidad moral tienen para decir algo de los demás? Ya basta de tanto descaro. Aquí va a encontrar soberanía, dignidad. Hemos sido muy exitosos en evitar el lavado de dinero, en evitar el cultivo de drogas. Somos el único país andino sin cultivo de drogas. Nuestro territorio está liberado del cultivo de drogas. Entonces no vamos a aceptar que los que se creen árbitros del mundo hagan sus reportes, más aún mirando la paz en el ojo ajeno y no la vi en el propio. Que hagan una consulta popular como lo hizo Ecuador, para prohibir los paraísos fiscales al interior de Estados Unidos. Ahí empezaré a creerles algo. Otro de los temas que queremos consultarle, señor presidente, para esta gran cadena de radios y así también de canales regionales, 70 canales regionales en toda la patria ecuatoriana, junto a Radio Ciudadana, junto a Tele Ciudadana, es en el sentido de que la década ganada que promulga la Revolución Ciudadana, en cambio la oposición dice la década perdida. ¿Qué opinión le merece este Para ellos, sin criterio? duda, la década perdida. Ahora hasta tienen que pagar impuestos. Le pongo solo un ejemplo. Lazo pagaba 28.000, un promedio de $25.000 en impuestos antes de nuestro gobierno. Ahora pagó 5 millones de dólares. O le fue recontra bien y debería ser el primer fanático de nuestro gobierno, pues que antes evadía impuestos. Pues para ellos sí es la década perdida. Si ya no llaman a imponerle al presidente de la República, al ministro de Finanzas, como hacían antes los bancos. Las cámaras de producción ya no pueden imponer al ministro de Industrias. Ya no es que se reparten el país cual botín entre piratas. Ya no tienen ellos el poder, sino que lo tiene el pueblo ecuatoriano. Eso les duele en el alma, porque esa oligarquía, como la oligarquía argentina, lo peor que tiene América Latina son nuestras élites, élites tontas, alienadas, esnovistas, ignorantes, excluyentes, que creen que solo para ellos son los derechos, que la república empieza y termina, como le llaman en Argentina, en sus countries, en los barrios cerrados, ¿no? Y que el resto no existe. Acuérdense la foto que yo presenté en el enlace y la voy a presentar de nuevo, porque para mí es una de las fotos más impactantes que he visto. La rebelión de los smartphones, los pelucones, las peluconas que protestando por el fraude fuera del CNE, con sus smartphones en la mano, mientras un sencillo betunero limpiando los zapatos de uno de estos pelucones, pero ni lo miran, es un trapo, un instrumento. Esas son nuestras élites, los demás no existen, ¿no? Entonces, te estaba explicando todo esto, esta es la foto, esta foto debe darle la vuelta al mundo. ¿Cuál fue tu pregunta? Porque me indigno tanto hablando de las élites que se me fue la idea, hermano. Presidente, la pregunta, usted y la Revolución Ciudadana promulga que estos 10 años han sido la década ganada. Por supuesto, para esas élites, la oposición dice la década para esas perdida. élites que ahora tienen hasta que pagarle un sueldo básico a sus empleadas domésticas, ahora tienen que hasta afiliar al IES a sus trabajadores. Por supuesto, pues que es la década perdida. Ya no pueden evadir impuestos, ya no pueden explotar, ya no pueden tercerizar. Pero para el 99.99% del pueblo ecuatoriano, claramente es una década ganada. Lo dice la América entera, lo dice el mundo entero. Quedan en ridículo cuando tratan de negar la evidencia. Es más, nos hacen un favor. Políticamente es un error garrafal. O sea, si usted le dice al pueblo ecuatoriano, esta es la década perdida, voten por mí porque voy a cambiar todo, no va a obtener medio voto. Porque la gente no es estúpida, no es tonta. Saben todo lo que hemos avanzado. Y probablemente quieran un cambio. Nosotros también queremos un cambio. La revolución es cambiar cada día. Pero no un borriba de nuevo. Tal vez un cambio en el estilo de gobernar, pero con la misma dirección. La dirección de la revolución. Ese cambio de estilo tal vez lo encarna Lenín Moreno Garcés. Por supuesto, por supuesto. O sea, Lenín cuando Lenín era mi binomio, éramos un complemento perfecto. Yo soy costeño, vehemente, sanguíneo, ¿no? Lenín, en cambio, es mucho más afable, mucho más calmado, si cabe el término, experto en buen humor, en terapia de la risa,
es un motivador profesional, ¿ah? Y también por naturaleza. Y yo creo que podrá disminuir polarizaciones, divisiones. Creo que la clase de conducción que requiere el país en los próximos años, ya cuando se ha estabilizado un sistema. Yo tuve que crear un sistema. O sea, usted trate pues de ser afable con el MPD, pues, cuando le sacaban a los estudiantes como carne de cañón el 30 de septiembre, cuando cada año había 2 meses de paro de la UNE al iniciar el año lectivo para chantajear a los gobiernos de turno, cuando tenían tomado la salud, la educación. Trate pues de ser afable con las cámaras de producción que explotaban a los trabajadores, no pagaban impuestos, querían chantajear por todos los medios al gobierno con sus periodicazos. Trate de ser afable pues con la prensa corrupta, que si usted no agacha la cabeza, te dan 10 veces más duro para que aprendas quién manda en el país. Nosotros jamás le agachamos la cabeza. Trate de ser afable. Se necesitaba confrontación, se necesitaba presencia del Estado, se necesitaba que entiendan que ya teníamos presidente. Yo creo que esa etapa ha sido grandemente superada y probablemente ya viene otra etapa, administrar un sistema que se ha creado por el bien de todos, un Estado que ha pasado de ser un Estado aparente, representando unos cuantos, a un Estado verdaderamente popular, representando a todos, especialmente a los más pobres. Y, por ende, se necesita también una nueva clase de liderazgo como el de Lenín Moreno. Y, presidente, usted ha dicho que se va a ir a Bélgica con su familia, con su esposa y sus hijos, y sobre todo también para mantener un rol prudente en un hipotético gobierno de Lenín Moreno. Pero en el caso de que Guillermo Lasso gane la segunda vuelta, ¿estaría dispuesto a volver en un tiempo? Que no tenga duda que si ese tipo gana, que no va a ganar, nos va a empezar a perseguir. O sea, el binomio de Lasso. Lasso es un tipo que perdió toda la partitura, no perdió todas las referencias, porque en el 2013 no le fue mal en las elecciones, para ser primera vez que se presentaba, reconociendo los logros del gobierno. Ahora no reconoce nada. Y fíjese que en 4 años y gastando decenas de millones de dólares, ha subido 4 puntos la votación. O sea, es un fracaso total. Pero peor es su binomio. Su binomio es un tipo dañado a nivel público, a nivel privado. Es un farsante, es un irresponsable. Es un tipo que no le importa movilizar a la gente, que haya violencia con tal de ganar unos votitos. Ejemplo, el fraude. El cuento del fraude. Aquí están las actas fraudulentas y eran las actas de capacitación, el kit de capacitación. Es un irresponsable total y un cobarde además, ¿no? A mí me dice todo, le he pedido, lo he invitado cordialmente a que me lo diga de frente, todavía estoy esperando y esperaré toda mi vida porque es un cobarde. Entonces, esa gente nos va a perseguir en caso de ganar el gobierno. ¿Y será la mejor fórmula para que me quede en el país? Pues defender mi gobierno, mi honra, etcétera, y los volveré a vencer. Entonces, obviamente, si gana Lenín, pues podré ir a descansar un poco y le debo eso a mi familia, que es una familia binacional, a Bélgica. Si no, tendré que quedarme pues a evitar que destruyan lo logrado y a defenderme porque esta gente nos va a perseguir. ¿Y de qué manera los van a perseguir? ¿Judicialmente, por ejemplo? Por supuesto, pues tratando de hacer de todo. Mire todas las tonterías, a cada rato lo dicen, sin prueba alguna. Hemos tenido una de las campañas más sucias que recuerde la historia del país. Utilizaron un prófugo, pero confeso, o sea, no estamos hablando de alguien sospechoso, no, delincuente confeso. Él sabe que robó, que recibió coimas, me refiero a un exministro, Carlos Pareja Llanuselli. Lo utilizaron, lo fueron a entrevistar a Miami, 3 periodistas, en diferentes entrevistas. Hicieron videos para que ese prófugo de la justicia, ese delincuente confeso, acusara al vicepresidente de estar involucrado en el caso de corrupción que tuvimos en la repotenciación de una refinería en Ecuador, la refinería de Esmeralda. O sea, hay algo sin escrúpulos, hay algo, o sea, insultante a la moral, a la ética, a la seriedad política. Entonces, y a cada rato, ¿no? Y Correa tiene que ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque les caigo mal. Eso es todo, así es la arrogancia de nuestras élites. Y lo van a intentar. Y sabremos defendernos y los derrotaremos nuevamente. Presidente, usted ha ganado ya 3 elecciones presidenciales. En noviembre de 2006, la primera, la segunda en 2009 y la tercera en 2013. ¿Quieren que le siga ganando? Un poco haciendo una referencia histórica, el único que ha logrado ganar la presidencia en tantas ocasiones ha sido Velasco Ibarra, que las ganó 5 veces. Sin embargo, la diferencia con Velasco Ibarra es que él nunca logró terminar un mandato. Una vez nada más. No tuvo, una vez, y no tuvo la estabilidad, no logró establecer en el país una estabilidad realmente. Presidente, usted
¿Ha tomado tal vez esa referencia de los grandes líderes de la patria como Eloy Alfaro, como Velasco Ibarra, y que lógicamente, una vez que se han sentado las bases de desarrollo para el país, usted tiene como ideal que esas bases continúen proyectándose hacia el futuro del Ecuador? La democracia ecuatoriana ha madurado muchísimo. Nuestra prueba de fuego tal vez fue el 30 de septiembre del 2010. Apenas 3 años y algo más de gobierno y nos enfrentamos a un intento desestabilizador, a la sublevación de una parte importante, no fue toda, de hecho son 40.000 policías, si estuvieron 1.000 en insubordinación son demasiados, de una fuerza armada, la Policía Nacional, ya reteniendo al presidente de la República, eso se llama secuestro, revisen el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Reteniendo varias horas contra su voluntad al presidente de la República, intentando asesinarlo. Cuando salimos ahí están los balazos en el carro presidencial, una balacera terrible. La oposición tomándose los canales públicos, parte de las Fuerzas Armadas tomándose el aeropuerto, tomándose la Asamblea Nacional, tomándose los carreteros, la oposición llamando a las calles para tumbar al gobierno. ¿Cómo se llama eso? Porque en cualquier parte del mundo, intento de golpe de Estado. Y en lugar de eso la gente salió por decenas de miles a defender a su gobierno. Yo creo que eso fue un punto de quiebre en la historia del país y un paso definitivo de nuestra democracia, diciéndole a los golpistas que aquí no había marcha atrás, que no iban a poder acabar con la democracia y que no iban a quedar jamás, nunca más en la impunidad sus intentonas golpistas. Eso se ha ratificado en la última elección. Mire la ventaja que le hemos sacado al banquero pese a las decenas de millones de dólares que ha gastado. Mire la cantidad de gente de farándula que pusieron, ninguna salida, ¿no? Por si acaso, nosotros tenemos un par de personas que actúan en televisión, etcétera, pero con conciencia política, porque han sido activistas nuestros. No es que por ser pepudito le regaló plata a Álvaro Noboa y ya fue candidato. Entonces han tenido un fracaso total. Yo creo que la democracia ecuatoriana falta por hacer, falta por madurar, pero ha cambiado muchísimo, ha madurado muchísimo en comparación a ese país que encontramos en el 2006. Se nos termina el tiempo, amigos televidentes y amigos que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio. El diálogo con el presidente constitucional del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, está llegando a su final, pero queremos agradecer al distinguido colega periodista argentino, Ignacio San Román, y por supuesto al primer mandatario de nuestra patria que visita una vez más Santo Domingo. Presidente, su mensaje para este pueblo de Santo Domingo y para el pueblo ecuatoriano. No sé si Ignacio, que vino de tan lejos, quiera intervenir una vez más. Por mí no hay problema en cuanto a hora, ¿no? Es la hora de ustedes, el tiempo en radio y en televisión, pero si tú quieres acabar, Ignacio, con algo. Una cuestión, sí, muy cortita, tal vez un tanto controversial. Es un tema argentino, pero que ha tenido trascendencia a nivel No me voy a internacional. pronunciar sobre política interna argentina. Soy presidente en funciones, mi querido Ignacio. Le comento igual. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Milagro Sala es una dirigente social de Jujuy, es una provincia que queda al norte de la Argentina. Ella está detenida hace más de un año. El grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias la considera presa política, al igual que Amnistía Internacional. El primer ministro de Canadá ha manifestado su preocupación. Evo Morales pidió por su liberación. Yo quería saber cuál es la postura del gobierno ecuatoriano respecto a este tema. De cariño, admiración a Milagros, de absoluto respeto a la soberanía de las instituciones argentinas, pero sí evidenciando la doble moral. Si la mitad de eso pasara en Ecuador, ya estaríamos en la Corte Penal Internacional de La Haya, ya seríamos los dictadores, etcétera. Entonces sí hay una gran doble moral. Si eso pasara en Venezuela, te imaginas el escándalo mediático. Si hay doble estándar en las cosas, sí se utiliza politiqueramente circunstancias, las mismas circunstancias dependiendo del país donde ocurran. Somos muy respetuosos de la soberanía de las instituciones argentinas, nuestra simpatía para Milagros, pero sí evidenciar que si eso hubiera pasado en uno de nuestros países, imagínate los titulares y la campaña nacional e internacional de la prensa de siempre contra nuestros gobiernos. Amigos televidentes, nos encantaría seguir con este diálogo tan interesante y con temas de gran interés ciudadano. Lastimosamente, el tiempo en televisión y en radio tienen su límite. Gracias una vez más. Pero me pediste acabar con una palabra para Santo Domingo. Esas palabras para Santo Domingo, señor presidente, por favor. De gratitud, ¿eh? Cómo me han tratado el día de hoy.
Hay cariños que matan, ¿no? Porque por tanto cariño, la foto, etcétera, no podía visitar, no podía ver nada y me atrasé muchísimo en agenda. Pero muchas gracias por ese cariño y siempre palabras de esperanza, ¿no? Vamos a salir adelante, vamos a ir construyendo la patria de todos, la patria buena, alcanzar el buen vivir. Ese pasado, ya lo conocemos, ese pasado nunca más. Así que con más fe que nunca, Santo Domingo, a continuar con nuestra revolución ciudadana. Y amigos televidentes de todo el país, muchas gracias por haber compartido este diálogo con el presidente de la República. Gracias a Ignacio San Román y por supuesto gracias a los amigos televidentes, a los amigos oyentes que nos han seguido a través de 70 estaciones de canales regionales, a través del Ciudadano TV, a través de Radio Ciudadana, a través de Radio Estéreo Max y muchas estaciones colegas que se han unido voluntariamente con un espíritu cívico a este diálogo con el primer mandatario de la nación, economista Rafael Correa Delgado. Tengan ustedes muy buenas noches. ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva nuestra revolución ciudadana! Y hasta la victoria siempre, compatriotas. Sigo sin dormir una noche más. Tengo un sentimiento, todo va a estar bien. Porque sé lo que has hecho por mí y por la gente. Somos humanos, ¿qué más puedo decir? Todo tiene su fin, pero siempre estarás aquí, aquí. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca te voy a olvidar. Quisiera que te quedes, nunca te voy a olvidar, porque te voy a necesitar. Si un día estoy abajo, te voy a necesitar. Aquí me vas a encontrar, te vamos a extrañar. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca te voy a olvidar. Sé que cuando termine te voy a extrañar. Sé que siempre vas a estar. Tengo gratitud para ti porque siempre diste todo para verme feliz y cuando me hagas falta. Sé dónde te puedo encontrar. Sé dónde te puedo encontrar. Sé dónde te puedo encontrar. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Yo solo estoy de paso. El poder es de ustedes, pueblo digno que se ha hecho merecedor a días mejores. Aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca. Muchas gracias, compatriotas, y hasta la victoria siempre. Tele Ciudadana presentó Diálogo con el presidente Rafael Correa, desde Santo Domingo de los Áchilas.